Si observamos nuestras manos y vamos devolviéndonos en el sendero de la evolución y generamos las manos en la actitud de empuñamiento y observamos las manos como soportes y luego vamos accediendo a la liberación de las manos. Contemplamos cómo desde los dedos pegados podemos acceder al despliegue de los dedos como si hubiera un maravilloso proceso de liberación a nivel de la anatomía, de la fisiología y de la misma energía de las manos. Cuando observamos las manos de nuestros ancestros con sus 4 dedos estirados y el pulgar recogido en relación con los otros dedos de tal manera que es imposible que generemos la oposición o la pinza que ha demarcado un punto crucial en el sendero de la evolución. Cuando observamos, por ejemplo, los patos con las membranas interdigitales y los dedos unidos, contemplamos también estos espacios que han ido surgiendo entre los dedos de las manos y que han ido liberando los movimientos. Si lo vemos desde el punto de vista genético, sabemos que no está programado genéticamente la aparición de cada dedo individual, que en una fase inicial del desarrollo los dedos están pegados, pero luego viene una programación y esa programación es la de eliminar aquello que sobra entre los dedos, liberar los espacios interdigitales para ir liberando cada una de estas corrientes de conciencia. Estamos observando entonces en nuestras manos literalmente corrientes de conciencia, la liberación y la diversificación de la conciencia que ha permitido que el hombre primero fabrique las herramientas, segundo, que talle la piedra y además que sea modelado en un proceso de reciprocidad por la misma piedra hasta que nosotros tengamos esta bella obra de arte de la naturaleza completada que son nuestras manos, y esas manos representan ya no solo patas y soporte, ya no solo herramientas, ya no solo instrumentos de la creación, sino que literalmente representan alas de nuestro pensamiento, así que las manos representan esa porción terrestre, esa porción humana y esa porción de la conciencia celeste unificada que ha sido puesta a nuestra disposición para crear, para recrear, para participar conscientemente de ese gran proceso evolutivo que llamamos la creación. Un proceso que sucede y sigue sucediendo continuamente.